Nosotros somos la primera generación que se plantea en el país, en la historia del país, la lucha por la liberación nacional, sin sacudirnos a los gringos, y el socialismo. Somos nosotros, en los años 60, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Cuba, por supuesto, ¿no? Para nosotros siempre ha sido Cuba es decir, un faro pues, de luz, de guía, fundamentalmente también por el liderazgo que ejerce el comandante Fidel Castro, que sin duda alguna es ejemplo para todas las generaciones de constancia, de perseverancia, de solidez ideológica, mira, de la continuidad de cualquier proceso. Es una experiencia realmente inolvidable y que no se puede volver a vivir fácilmente. Así se den otras revoluciones en otro lado. Yo creo que es muy difícil que se conjuguen todos esos elementos de liderazgo, de la misma calidad del pueblo. No es fácil. Cuando se produce el triunfo de la Revolución Cubana, era así como que se había producido el triunfo de nuestros ideales. Y por supuesto que nos empeñamos más en lograr ese triunfo. Si Cuba fue un gran acicate para nosotros y para toda la gente que como yo estaba en esa búsqueda, en esa militancia. Si uno luchó, ¿verdad?, por el bienestar, como dije, de la sociedad, ¿verdad?, hacer una sociedad nueva, ¿verdad?, con nueva mentalidad, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con la juventud, pues, de sentirse que uno corresponde también a la gesta de la independencia, que uno es representante de los mismos de 200 años atrás, pues. Es decir, uno está luchando por la liberación de Venezuela y América Latina. Eso que se dice hoy en día, que nosotros nos derrotaron, yo soy uno de los que difiero pues, de esa teoría de que nosotros nos derrotaron. Nosotros no nos derrotaron nunca. Claro, hay un aparato mediático importante que se ha encargado de eso, de ocultar una verdad del tamaño de una catedral y está oculta. Nadie sabe, nadie, es impresionante. Ojalá alguien pueda reivindicar no solamente los vivos, sino los que se murieron. Llega el 58 y nos enteramos muchos que había una dictadura en el país. Por supuesto, el 58 fue un momento que impregnó a todas las capas sociales de lo que era la política. Nos enteramos que había dos partidos que habían tenido muchos mártires y muchos presos y muchos torturados, como era el Partido Comunista en primer lugar y el Partido de Acción Democrática. Una gran democracia que hay que reconocer se abre en el país. Una democracia total, pues, ¿no? Con todas las libertades. El Partido Comunista era el dueño y señor de Caracas, el dueño y señor de zonas importantes como Portuguesa. Y bueno, era un enjambre de militancia revolucionaria, ¿no? Yo venía ya huérfano de padre, pero a esa edad, pues 15 años, se muere mi madre que era comunista y quedo así como en el aire, ¿no? Entonces yo asumo la juventud comunista como mi padre adoptivo prácticamente, ¿no? Porque me incorporo ahí y yo digo que la juventud comunista fue mi padre adoptivo, fueron mis padres adoptivos. Voy porque el vendaval me está arrastrando, yo ni siquiera he podido asimilar lo que estaba pasando, sino que yo voy arrastrado por un vendaval, y todos esos acontecimientos me marcan. Estalla ese movimiento social, ¿no?, de la amplitud que conocimos, con el Partido Comunista a la cabeza, comandando lo que era la conducción política de la nueva Junta de Gobierno, encabezada por Wolfgang Larrazábal.
mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Se acordó suspender por 30 días los derechos de reunión y de manifestación y se autorizó a las autoridades para proceder a la detención preventiva de las personas que trataran de incumplir este mandato del gobierno. Levantemos para siempre de espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino, por tu propia tierra, obrero, por tu propia fábrica, estudiante, por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Comienza una represión feroz, brutal, contra el movimiento popular en general, estudiantil, obreros, campesinos. Ya cuando yo tendría 17 años, ya me habían matado 4 compañeros de estudio. Entonces, por supuesto que la respuesta de los colectivos, tanto estudiantiles como obreros y campesinos, fue tratar de organizar una resistencia para enfrentar esos gobiernos vendepatria y fascistas que se había entregado, había traicionado las promesas que había hecho y había entregado el país a los Estados Unidos. O sea que la cosa ya pasó a una guerra, pues, ¿no? Una guerra de unos armados que eran los que estaban en el gobierno con unos desarmados que éramos nosotros. Entonces surge, bueno, la gran discusión dentro del Partido Comunista, ¿qué hacer? Con muchas contradicciones entre los dos tendencias, los que no eran partidarios de la lucha armada y los que sí lo eran. Se decide ya en el tercer Congreso del Partido Comunista que se hace, creo que en 1960, creo, ya se decide que el camino es armado. Y un poco en 1960 también bajo la influencia del triunfo de la Revolución Cubana. Empezó la guerra, yo pertenecía a las unidades guerrilleras de la ciudad, de la guerrilla urbana. Hacíamos horrores, cosas que después uno decía, coño, si uno sí era loco. Hacíamos cualquier locura, peleábamos con la policía, con el ejército, con todo el mundo. Yo comienzo a militar en el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en 1960. Y ya para finales de ese año comienzan a aparecer los primeros brotes de insurgencia armada en Caracas. Comenzamos a crear los primeros células clandestinas y nos vamos organizando militarmente, aprendiendo de ensayo-error porque no había mucha experiencia, ¿no? Los conflictos durante todos esos años, sobre todo los del principio, se desarrollaron en los barrios más pobres de la ciudad. El ejército, que era quien nos golpeaba duramente, el ejército empezó a inventar estrategias de cómo matarnos, ¿no? Entonces ponía reflectores de tumbaviones, esos aviones, reflectores gigantescos. Los barrios donde nosotros estábamos eran los barrios que están frente a la escuela militar, frente a lo que es la escuela militar actualmente. Ellos montaban esos reflectores en los cerros de la escuela militar y hacían el día, los prendían y se ponía como de día el cerro. Y con francotiradores nos cazaban, pues. Yo empecé de combatiente en una unidad táctica de combate y haciendo lo que eran las acciones cotidianas en ese momento, que era hostigamiento a los cuerpos policiales, a los cuerpos represivos, la toma de barrio armada que hacíamos allá en Venezuela,
Hubo hoy una orden en cuanto a la búsqueda de armamento, bueno, que era el desarmar a los cuerpos policiales y cuerpos militares. Bueno, participábamos en toda esa cantidad de acciones. Ataque ya a intereses norteamericanos, quema de establecimientos que eran las CIA, petroleras, que estaban a nombre de los Estados Unidos, acciones de sabotaje. En ese sentido, pero con una particularidad que también quiero hacer nombrar. Nosotros teníamos un gran respeto por la vida del otro, por la vida de los demás. O sea, nosotros íbamos fundamentalmente al ataque de los instrumentos de dominación, en ese caso, o era directamente contra los cuerpos de seguridad armados, o iba contra los intereses económicos de los Estados Unidos. Para finales del año 62 se comienza a organizar las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, porque el Partido Comunista tenía un aparato armado y el MIR tenía su aparato armado. Y en un momento en que se pensó que era lo lógico unir esos esfuerzos en un solo brazo armado, que fueron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Comienza la lucha revolucionaria en las montañas, porque ya en las ciudades era un hecho, las UTC, Unidades Tácticas y Combate, eran un hecho. Y lo que hace el Partido Comunista es darle forma y contenido legal, pues como partido, a lo que ya era un accionar de jóvenes, ¿no? Tanto del MIR como de la Juventud Comunista. Entonces ya en 1962 es un hecho que hay una fundación en todas partes de Frente Guerrillero. Salimos en el invierno del año 64, nada más que 7 gatos a combatir al gobierno. Igual que en el mismo infierno nos cercaron en San Juan, pero lo más natural era emprender la carrera y después de larga espera al enemigo golpear. Y después de larga espera al enemigo golpear. A los 19 llegó a la guerrilla. De todas formas, era un impacto muy grande porque fue un muchacho aquí que mi mamá siempre estuvo atendiéndome en cuanto al calzado, la ropa, y de repente siempre andar en calzado, ir a la montaña, ponerse unas alpargatas. Yo fui uno de los que más sufrí en cuanto a adaptarme al monte. Los pies se me hincharon de tal forma que era casi imposible caminar. Yo más que todo, ¿verdad? Yo estaba en la vanguardia. Nosotros ahí se dividía, ¿verdad? Lo que éramos los enlaces que eran la vanguardia, ¿cierto? Éramos un grupo de 7 que era cada vez que había que salir a hacer un enlace con otro grupo, nosotros íbamos, durábamos 3, 4, una semana, 15 días en hacer enlace con los otros grupos guerrilleros, ¿verdad? Los primeros combates son de las fuerzas que incursionan para destruir la guerrilla y nosotros defendiéndonos de un ataque para lo cual ni estábamos preparados militarmente, ni estábamos todavía consolidados de ninguna manera. Así, es una experiencia que comienza, algunos muy bisoños en la montaña, pues tuvieron que pagar con sus vidas. César toma la determinación de incorporarse a las guerrillas que operaban en la región de Lara. Lamentablemente ocurrió que 2 meses después lo mataron, lo asesinaron, y yo me quedé sola con las 2 niñas, con la ayuda de mi mamá, de mi familia, y yo seguía en la militancia y en el trabajo político. Yo milité sobre todo en esos años
en la guerrilla urbana aquí en Caracas. Participamos en infinidad de operaciones militares, sobre todo en Caracas, en algunas también en el interior. Se combatía a diario, habían días que habían 4 hasta 5 operaciones diarias en algunas épocas. Comenzamos a hacer algunas operaciones internacionales, fue la toma del buque Anzoátegui en el año 63. Llegamos con ese buque a Brasil, el gobierno brasileño nos dio asilo político. El compañero Rómulo Niño y yo viajamos con el apoyo del MIR de Perú. Nos hacen la segunda para que lleguemos a Cuba. Estuvimos en Cuba solamente unos 10 días, pero tuvimos la inmensa suerte de poder conversar con el Che Guevara en su oficina, en su despacho, cuando era ministro de Industria. Le explicamos, estuvimos hablando sobre la política, lo que pasaba en Venezuela, nos dio algunos consejos, algunas orientaciones. Eso es anecdótico, tiene que ver mucho con Cuba y con el orgullo tan grande que nosotros sentíamos. Yo tenía 19 años, poderme sentar a hablar con el Che Guevara, para mí era como un sueño, ¿no? Como una cosa inalcanzable. Pues. Yo vengo aquí a Cuba como estudiante. Estando aquí, estaba Germán Lairé como jefe de la misión venezolana. Yo llego aquí y le digo, Germán, mira, Germán, yo no quiero estudiar. Yo me quiero ir para Venezuela. Yo quiero que aprovechar el que estoy aquí para hacer cursos. Yo no voy a estudiar. No me metas en ninguna parte que no voy a estudiar. Sin embargo, me meten en estudiar en una escuela técnica aquí en cerca de Rancho Bollero, en la vía Rancho Bollero. Pero yo sigo insistiendo. No voy a estudiar. Germán, déjame, yo me voy, vale, méteme aquí. Y hablo con el Cojo Loera, que estaba aquí, ¿no? Que era el jefe militar del Partido Comunista. Y me dijeron que estaba en Hermano Riviera y me lancé yo para Ana Riviera y lo encontré. Y le dije, yo no quiero estar aquí, yo quiero que tú me metas en un curso como los que dan aquí. Le decía. Total que eso ocasiona que me meten en los cursos que se dieron aquí. Regreso a Venezuela para sorpresa de mi familia, que me quedé estudiando, y resulta que yo estaba aquí haciendo cursos guerrilleros. A mí me parecía que como la Revolución Cubana había triunfado en poco tiempo, yo iba a llegar tarde. Entonces yo tenía que irme rápido. Si la revolución es ya, no puede ser que yo, el triunfo se dé, yo pelejo, tengo que estar ahí donde están dando los combates. Uno estaba tan comprometido que no se quejaba. Pero nosotros en líneas generales no tuvimos oportunidad, no tuvimos juventud, pues, no tuvimos adolescencia prácticamente, ¿no? No pudimos ir a las fiestas, no nos pudimos graduar, no pudimos atender a nuestras novias, tuvimos que abandonarlas, no pudimos estar con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestros padres, con nuestros hermanos, no pudimos estudiar, no pudimos trabajar, no pudimos desarrollarnos en ese terreno como cualquier ciudadano, ¿no? Quiero decir, ¿no? Lo que la gente llama la realización personal, ¿no? Entonces fuimos instrumentos de la revolución con todo orgullo, por supuesto, ¿no? En el año 66 se plantea el conflicto en el Partido Comunista de si sigue la lucha armada, ¿verdad?, o la abandona. Entonces eso fracturó el frente armado del Partido Comunista y luego se constituye las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, el PRD-FAL, ¿no? El partido introduce ese documento y es como un sálvese quien pueda, ¿no? Es decir, no se discute, los que estaban en el cuartel San Carlos que se fugan tienen la misma opinión, los que estaban en la calle tienen la misma opinión, los que estábamos en la montaña no opinamos, sencillamente nos tocó decidir, ¿seguimos esas instrucciones o qué? Por supuesto, con Douglas Bravo a la cabeza nos toca decidir qué hacer, entonces nosotros decidimos romper con el Partido Comunista y mantener los frentes guerrilleros de Falcón, sobre todo el frente de José Leonardo, repotenciarlo y iniciar una campaña que se llamó Miguel Noguera. Hombre que
muriendo, nos levantó la moral, porque nos exigió, atravesado de un tiro de FARC, pues que le cantáramos el himno guerrillero y a verla, chao. Luego ahí en el medio de esa retirada, donde cae Miguel, que fue en el paso, los compañeros logran sacarlo de ahí, pero herido de muerte, pues iba. De lo que habíamos adolecido empieza a ser como una necesidad en los cuadros de dirección del PRB, de la guerrilla, ¿no? De que es necesario elaborar una estrategia. Empieza entonces una discusión interesante. Y en el año 66 se produce entonces una decisión del PRB conjuntamente con Lubén Pecós, que estaba en La Habana. La decisión que Lubén había tomado aquí en Cuba era de reforzar el frente de Falcón, incorporarse con unos cubanos y entonces darle un desarrollo, ¿no? Eran como las 6 de la mañana, estaba yo recogiendo la hamaca, estábamos otro guerrero y yo, y vimos que en el monte se aparecieron 2 cabezas de personas gritando: ustedes son la gente de Goyo. Y ustedes son la gente de Goyo, ¿no? Uy, ¿qué Goyo? Vale, entonces cuando vemos que tienen un fusil, no lo tenían apuntando y nos lo tenían puesto arriba, ¿no? Y entonces, bueno, nos parapetamos ahí, lo dimos que se acercaron, era 2 guerrilleros cubanos. Entonces, y habla, ¿dónde eres tú? Y como empezamos a ver las botas, unas botas que eran diferentes a las nosotros, el uniforme diferente. Entonces empezamos a llamar a los compañeros que estaban arriba, porque eso estamos en la falda de una montaña, y bajaron todos los miembros de la comandancia y empezaron ya a hablar con ellos. Y se encomienda a un guerrillero Orozco, que era amigo de Lubén. Ellos ya se identifican que viene con Lubén Pecós. Y bueno, van a comisión a buscarlo y en eso se integran los 14 cubanos. Producto de esa decisión y de esa llegada al país, o de arriba al país, de ese núcleo, la comandancia del frente de José Leonardo Chirino tomó la decisión de que por problemas de salud, por problemas de preparación de algunos cuadros del frente, se vinieran para Cuba también y entonces resolvieran algunos problemas de salud que allá era muy difícil. A mí particularmente me hicieron 2 ofertas, ¿no? El Partido Comunista: bueno, si abandonas la lucha, te vas para Moscú y te vas para la Universidad de los Pueblos y sales inmediatamente. Y Douglas Bravo me dijo: si te vienes con nosotros, te vas para Cuba a entrenarte. Entonces, obviamente, pues asumimos el camino pues, de venir para Cuba. Nos dijeron que íbamos a ir en barco, Uno más o menos sospecha un barco, es algo grande, ¿no? Cuando llegamos al sitio para montarlo, yo veo un peñero, ¿verdad? Peñero, un barco pequeño, un barquito. Y me imaginé que sería que después que uno salga de ahí un poco fuera de la costa, pues se iba a montar un barco de verdad, un barco grande. Y resulta que ser que no, que en ese era que íbamos a viajar. La salida para Cuba es desde Puerto Cabello, en un barco pesquero que era aquí del frente, pues, ¿no? Con un grupo de compañeros marinos que estaban preparados ya para esas labores, ¿no? Bueno, aquí viajamos a 42 personas que nos mandan hacia allá, no solamente de Falcón, sino de gente que trabajaba en la ciudad y de otro frente. 2 expediciones venimos en barco. Ambas embarcaciones naufragamos, ¿no? La primera, pero afortunadamente la primera llegó cerca de las costas y encallaron y pudieron llegar sin problema, muchos nadando a la playa. Pero en el caso donde yo venía, cuando veníamos por Jamaica, ya se veía el pico turquino, entró un ciclón. El capitán de la chapulita esa, del peñero ese,
era un capitán de altura, que sabía muchísimo de navegación. No teníamos instrumentos electrónicos ni nada, sino un sextante, ¿no? Así como cuando Colón llegó a la América, ¿no? Por el sol, la cosa y tal, y una carta náutica y un radio donde él se ubicaba para saber exactamente la posición donde veníamos, ¿no? Bueno, ya le pasamos al frente a Jamaica y ya se veía, avanzamos y ya se veía el pico turquino porque íbamos a entrar por oriente. Y como te digo, de pronto empezó a oscurecerse y se puso el horizonte absolutamente negro. Y empezó el oleaje gigantesco, ¿no? Estábamos entre olas y olas. Y se fundió el motor del barco. Y quedamos a la deriva. Quedamos a la deriva, yo creo que, mira, como por 12 días más, creo yo. Eso fue terrible, ¿no? Lo que Emilio nos decía, bueno, amárrense donde puedan y aquí nos hundimos o salimos. Bueno, quedamos a merced del mar. Hasta que pasó la tempestad y verdaderamente el mar quedó, como llaman los marinos, calma chicha. Una cosa que no se mueve absolutamente nada. Y nos agarraron las corrientes del Golfo. Y nos fue llevando hasta las rompientes del Golfo de México. Casualmente había un barco pescando, me recuerdo que se llama Arigua, nos llevan presos para un camarote. En lo que entramos al camarote, vemos la foto de Fidel y la foto de Camilo. Y digo, coño, nos salvamos. No, al que nos lleven presos, no hay problema. Nosotros llegamos realmente a Oriente y nos trasladaron para acá porque no era por Oriente que veníamos. Nosotros llegamos allá porque fue el rumbo que trazaron los marinos y hemos podido aterrizar en el Morro, en La Habana también, y hubiera sido lo mismo. Nosotros veníamos a una misión muy específica, veníamos a estar 3 meses en Cuba, entrenarnos y luego irnos y entrada a Venezuela por mar. Y en la zona de Falcón, donde ya había un contingente también de amigos cubanos con Luben. En La Habana hicimos algunos cursos, algunos teóricos, algunos prácticos, nos mantuvimos en forma en algunas caminatas, nos pedimos como los atletas que nos permitieran entrenar porque nosotros regresamos, pues entonces uno se va poltronando y entonces llega allá y entonces, bueno, hicimos algunas marchas, ¿no? Siempre bajo el control y la vigilancia de profesores cubanos, pues, de la Fuerza Armada. Nosotros hacíamos deporte, levantamos pesas y practicamos karate y otras actividades. El grupo donde me tocó estar en las prácticas, pues, era el mejor y siempre perdían por el levantamiento de pesas, porque todo lo incluía, ¿no? Hice un esfuerzo mayor y ganamos, pero yo fui a parar al hospital. Sábado y domingo nos tocaba libre y nos dejaban en un lugar y a las 6 había que estar ahí en la parada para recogernos otra vez. Y así fue transcurriendo todo el año 67, del 66 al 67. Nuestra relación al principio con lo que se puede decir las vivencias de La Habana fueron muy reducidas porque estábamos bajo un control de que, bueno, que no podíamos andar por la libre, como dicen aquí, en materia de relaciones, por ejemplo, con familias cubanas. Ya al final es que empieza uno, es inevitable pues que uno conozca a alguien. Paseando un día en La Habana, en una guagua, como le dicen ustedes, choqué
con la que fue mi compañera, en el medio apretado, ¿no? Claro, ella vendría cansada a lo mejor del viaje, no había forma de que yo la dejara pasar hacia atrás, pero era por la incomodidad muy apretada, ¿no? Bueno, las circunstancias me tocó después se desocupara un asiento y yo me senté al lado y entablé conversación, le dije que yo era peruano, porque nunca dije que era venezolano, ¿no? Me invitó a su casa, me dio la dirección y allí así fue que nos conocimos. Un noviazgo bastante corto. Claro, ya allí llegó el momento que hubo que decirle, hasta donde pudiera saber, pues, qué esperaba yo, que yo no iba a estar en Cuba permanentemente, que yo pensaba regresar lo antes posible, de incorporarme a la lucha. Fue aceptado de esa forma y entonces por eso nos casamos. O sea, había conciencia de que yo lo mismo estaba un día que 6 meses, que lo que me tocó estar. Aproximadamente fueron 4 años más o menos que estuvimos, del 70 al 74, de lo cual nació una niña. Y tuvimos un hijo. En estos momentos, bueno, él se llama José Treine Muñoz. Y siempre lo he recordado. Yo cuando me vine de Cuba, él tenía la edad de 2 años. Nos empezamos a relacionar aquí y a convivir y a hacer vida normal, pues, como ciudadanos, aun cuando manteníamos la relación, digamos, cercana, pues, a lo que era de donde estábamos adscritos, que eran los cuerpos de seguridad y cosas de ese problema. Con muchos afectos. Yo, la pareja mía, tuve por suerte, pues, este regalo de hijo. Estando aquí, se presenta entonces una contradicción en Venezuela entre Lubben y Douglas Bravo. Entonces, ¿cómo influyó en nosotros aquí? Por supuesto que influyó, porque aquí, el grupo que estaba aquí, también se dividió de acuerdo a las tendencias que se manifestaron allá. Y entonces unos cogieron para el lado de Douglas y otros cogieron para el lado de Lubben. Producto de eso, no nos fuimos, como estaba planteado, para Venezuela, sino que continuamos en los entrenamientos. Eso nos llevó, pues, ya a hacer entrenamientos mucho más formales. Pasamos por la escuela militar, tropas especiales, toda una cantidad de cosas que aquí donde estuvimos, participando, bueno, como un internacionalista más. Y dispuestos a irnos para cualquier parte del mundo que nos dijeran como misión, bueno, en función de lo que era el proyecto revolucionario continental, pues, ¿no? 10 años estuve en Cuba, pues, y entonces ejerciendo varias funciones allá, como cualquier revolucionario, ayudando a la revolución, pues, a que surja. Yo participé en la zafra de los 10 millones, que no terminó en 10 millones, terminó en 8 y algo. Recuerdo el discurso de Fidel cuando dio aquella mala noticia, ¿no? Que la gente lloraba en la calle, ¿no? Que le dijo, no llegamos a los 10 millones.